Muy buenos días, tardes o noches, estimado docente Carlos Márquez y demás oyentes. Yo, Jeremy Albornoz, junto a mis colegas Ernesto Álvarez y Leonardo Salas, daremos inicio a la presentación de nuestro proyecto de investigación bioestadística titulado Análisis de la apnea con evidencia epidemiológica en Chile a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016 a 2017. Para comenzar, es indispensable definir clínicamente esta patología. La apnea del sueño, abordada frecuentemente en una variante obstructiva SAJOS, es un trastorno respiratorio del sueño caracterizado por episodios repetitivos de obstrucción, ya sea parcial o completa, de la vía aérea superior. Desde la perspectiva fisiológica, este fenómeno impide una ventilación alveolar normal, lo que desencadena de forma inmediata dos cosas: hipoxemia intermitente, es decir, caídas bruscas y repetitivas de la saturación de oxígeno en sangre, e hipercapnia, acumulación de dióxido de carbono en sangre. Esta asfixia transitoria obliga al cerebro a generar microdespertares para recuperar el tono muscular de la faringe, fragmentando la arquitectura del sueño. La consecuencia metabólica de este ciclo de hipoxia-reoxigenación es una severa activación del sistema nervioso simpático y la generación de estrés oxidativo sistémico. Al trasladar esta condición al escenario epidemiológico nacional, los datos provistos por la Encuesta Nacional de Salud nos muestran una realidad alarmante. Un 63,2% de la población chilena sospecha padecer o declara algún tipo de trastorno de sueño. Al desglosar la carga de la enfermedad, observamos que presenta una mayor prevalencia en sexo masculino y en población geriátrica, particularmente en adultos mayores de 65 años, debido a la pérdida fisiológica de colágeno y tono muscular de vías respiratorias. Además, en nuestro país existe una correlación biológica directa entre apnea y crisis de malnutrición por exceso y sedentarismo. El depósito de tejido adiposo redundante a nivel cervical aumenta la presión colapsante externa sobre la faringe, convirtiendo la obesidad en el factor de riesgo mecánico más crítico de la población. Por lo tanto, la apnea no es un evento aislado del aparato respiratorio, sino una patología de impacto sistémico. Clínicamente podemos dividirla en tres grandes esferas de riesgo. Primero, la esfera cardiovascular, que se refiere al estrés hemodinámico recurrente y la hipertensión simpática nocturna, que eleva significativamente el riesgo de desarrollar hipertensión arterial refractaria, infarto agudo al miocardio y accidentes cerebrovasculares. En el segundo apartado, en la neurocognitiva, la fragmentación del sueño se traduce en somnolencia diurna excesiva, bradisiquia y déficit de atención, lo que incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir accidentes de tránsito o siniestros laborales. Por último está la esfera metabólica, que existe una brecha relación bidireccional con la resistencia a la insulina y dislipidemias, acelerando el desarrollo de aterogénesis y agravando el cuadro general del síndrome metabólico. A continuación, mi compañero Ernesto Álvarez detallará el plan metodológico y bioestadístico que empleamos para evaluar estas variables en la muestra nacional. Nuestra variable dependiente principal es la percepción de apnea, codificada en la encuesta como la variable TS2, que registra si al individuo le han dicho que deja de respirar por momentos al dormir. Cruzamos esta variable contra las variables independientes de exposición: ronquidos, TS1; somnolencia diurna, TS3; cansancio al despertar, TS4; y automedicación, TS7; y finalmente antecedentes familiares de dislipidemia, AF1C. Debido a que todas estas variables son de naturaleza cualitativa, es decir, categóricas, utilizamos la prueba de asociación chi-cuadrado de Pearson mediante tablas de contingencia bidimensionales. Establecimos un nivel de significancia clínica estándar de alfa de 0,05. Bajo este diseño, nuestra hipótesis nula postula que no existe asociación entre las variables, es decir, que son independientes, mientras que la hipótesis alternativa defiende que existe una asociación estadísticamente significativa en la población chilena. Al analizar el primer cruce de datos enfocado en evaluar el ronquido como síntoma predictor, los resultados son contundentes. Evaluamos la variable TS1 frente a nuestra variable dependiente TS2. Al observar las frecuencias relativas en la muestra de la Encuesta Nacional de Salud, constatamos que el 85,03% de los sujetos que efectivamente reportan apneas son clasificados también como roncadores crónicos casi todas las noches. El cálculo del estadístico de Pearson arrojó un valor sumamente elevado, con un valor de P igual a 0,000, expresado en el software como menor a 0,01%. Al ser este valor de P significativamente menor que nuestro nivel de significancia alfa 0,05, rechazamos formalmente la hipótesis nula de independencia. Matemáticamente, queda demostrado que el ronquido severo no es un evento aislado, sino el principal síntoma centinela y predictor clínico de la apnea del sueño en la población chilena.
En segundo lugar, analizamos el impacto que produce la fragmentación del sueño sobre el estado de alerta diurno de los individuos. Para esto, evaluamos dos variables de rendimiento funcional: la dificultad para mantenerse despierto durante el día, donde hallamos que el 28% de las personas con apnea presenta esta complicación diurna. En contraste, solo un 16% en el grupo sin apnea. La prueba arrojó un valor de P de 0.000, confirmando una asociación altamente significativa. Después, despertar con sensación de cansancio. Aquí el impacto es aún más evidente. El 47% de los sujetos que sufren apneas nocturnas despierta con fatiga crónica, comparado con un 30% en el grupo libre de apnea. Nuevamente el valor P fue igual a 0,000, rechazando la hipótesis nula. Estos datos demuestran con solidez matemática que los microdespertares y la privación del sueño profundo reducen drásticamente la capacidad de restauración neurológica en los pacientes chilenos, traduciéndose en fatiga matutina crónica y somnolencia limitante. Muchas gracias, Ernesto. Desde nuestra perspectiva, como futuros químicos farmacéuticos, el análisis de las variables de automedicación TS7 y de riesgo metabólico AF1C nos entrega información clínica crucial. 1. Uso de medicamentos por nuestra cuenta propia. Evidenciamos que un 9,04% de quienes perciben apneas activas se automedican 3 o más veces por semana. La prueba de chi cuadrado arrojó un valor de P igual a 0,013, lo cual es estadísticamente significativo, por debajo de nuestro límite de 0,05. 2. Antecedentes familiares de dislipidemia. Encontramos que el 34,74% de los pacientes con sospecha de apnea reporta herencia directa de trastornos lipídicos, con un valor de asociación de P igual a 0,000. Estos resultados corroboran que el paciente con apnea no solo convive con un riesgo cardiovascular elevado heredado, sino que además incurre en conductas de riesgo terapéutico mediante la automedicación. Y bueno, al contrastar nuestros resultados con la evidencia científica, observamos una total congruencia. A nivel nacional, los datos que analizamos se alinean perfectamente con el subestudio de la ENS realizado por Saldías Valdivia y colaboradores, el cual estimó una prevalencia real de SAOS del 49% en la muestra analizada por poligrafía respiratoria. A nivel internacional, las directrices de la American Academy of Sleep Medicine confirman que la somnolencia diurna secundaria a la fragmentación del sueño es el factor predictor más importante para accidentes de tránsito a nivel global, lo que se correlaciona con el valor de P 0,000 que obtuvimos para la variable TS3. El factor metabólico cardiovascular, donde la robusta asociación con antecedentes de dislipidemia con un P menor a 0,001 refuerza el concepto de que los SAJOS debe ser abordados mediante un equipo multidisciplinario que involucre al cardiólogo, al neurólogo y, por supuesto, al farmacéutico clínico, para así optimizar la terapia metabólica y vigilar la seguridad del paciente. Ya para finalizar nuestra exposición, presentamos las principales conclusiones del trabajo. En la validación estadística, rechazamos de forma absoluta la hipótesis nula de independencia para todas las variables estudiadas. El ronquido, la fatiga del despertar, la somnolencia, la automedicación y el perfil lipídico están intrínsecamente asociados a la apnea del sueño en la población chilena. En cuanto al rol farmacéutico, en la práctica comunitaria y clínica, es crítico identificar a los pacientes con sospecha de apnea. El uso indebido de fármacos depresores del sistema nervioso central, tales como las benzodiazepinas o ciertos relajantes musculares autoadministrados, disminuye el tono del músculo geniogloso y los dilatadores de la faringe. Esto puede prolongar la duración de las apneas nocturnas y elevar el riesgo de muerte súbita por asfixia. Finalmente, para la proyección en salud pública, proponemos la implementación activa de test de cribado rápido de bajo costo, como el cuestionario Stop Bank, en las farmacias comunitarias y en centros de atención primaria. Esto permitiría disminuir la brecha diagnóstica actual, que supera el 80% de nuestro país.
Ya para finalizar, aquí presentamos las referencias bibliográficas utilizadas y esperando que les haya agradado esta presentación, me despido en mí y en nombre de mis compañeros. Adiós.